Bonjour, ça va, buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios, donde estamos llegando ya casi al final del ministerio de Jesús. No sé vosotros, pero os puedo asegurar que yo estoy disfrutando pero muchísimo de poder analizar, tener el privilegio de poder analizar, profundizar y reflexionar en la vida de Cristo de la manera que lo estoy haciendo. ¿Recordáis que en el último episodio hablábamos acerca de la confesión de Pedro, de la pregunta más importante que podemos hacernos como seres humanos? Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús alaba esa respuesta, pero inmediatamente después de esa respuesta, cuando Jesús dice que va a tener que sufrir, Pedro lo recrimina y le dice a Jesús, esto no te va a pasar. No entraban en la mente de los discípulos el que Jesús tuviera que sufrir. Era algo para ellos que no entraba en los esquemas. Jesús lo reprende muy duramente hasta el punto que le dice, apártate de mí, Satanás. Y a partir de ese momento Jesús va a tratar de educar, de enseñar, de dejar metido en la mente de los discípulos que la pasión iba a llegar. Él poco a poco va introduciendo esta idea, pero ellos no son capaces de asimilarla. Es más, después de la escena de Cesarea de Filipo, un poquito después de todo esto, los discípulos iban peleando por el camino pensando quién iba a ser el mayor en el reino de Jesús. Seguían pensando en un Jesús mesiánico y rey, donde ellos iban a estar como grandes dirigentes. Y Jesús, en un momento dado, después de todo esto, se los lleva aparte. Jesús va en todos estos momentos que vamos a estudiar ya a buscar momentos íntimos con sus discípulos para tratar de educarles y enseñarles lo que debían aprender a partir de ese momento. Vamos a buscar en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 13, un episodio muy interesante, el episodio de la transfiguración. Aquí no hay ningún milagro de curación de nadie, aquí simplemente hay un milagro, donde Jesús va a ser el centro y donde 3 de sus discípulos van a estar viendo esta escena. Hubiera dado cualquier cosa por estar con ellos, por poder ver lo que ellos vieron, ser ese privilegiado como lo fueron ellos. Vamos a leer el texto. Mateo 17, del 1 al 13, nos dice 6 días después de la confesión de Pedro, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte a orar. Jesús tenía 3 discípulos más cercanos, que eran Pedro, Santiago y Juan, que en varias ocasiones van a estar con él en momentos muy especiales. Cuando la resurrección de la hija de Jairo, ahora en la transfiguración y cuando Jesús va a orar al monte de Getsemaní justo antes de ser prendido. ¿Por qué estos 3 discípulos? Pues seguramente porque eran aquellos que entendían un poquito más lo que era todo el ministerio de Jesús por su capacidad de liderazgo y por lo que luego iban a poder hacer y desarrollar con la iglesia cristiana. Lucas nos comenta que fue al monte a orar, los discípulos quedaron orando con él, pero Jesús se alargó en esa oración, los discípulos estaban cansados, sus ojos les costaría tenerlos abiertos. Y nos comenta Mateo que en un momento dado de esta oración, Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tremenda la escena. Jesús está orando y se transfigura. El griego dice metamorfea. Hay una metamorfosis. Jesús empieza a irradiar luz. Nos comenta Mateo que sus vestidos se hicieron blancos como la luz, nos dice. Marcos nos comenta que ningún blanqueador, ningún jabón podía hacer tan blancos esos vestidos. Y Lucas nos añade que eran resplandecientes. Jesús se transforma delante de ellos. Jesús irradia toda su gloria, todo su resplandor. Y los discípulos
ven la escena y quedan anodadados, quedan sorprendidos. El relato nos va a decir que tienen miedo porque lo que van a ver supera a su conocimiento, a la cualquier ley humana. Y nos dice Mateo que y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No solo Jesús va a transformarse, sino que además aparecen dos personajes históricos del pueblo de Israel con Jesús, Elías y Moisés, Moisés y Elías. ¿Por qué estos dos? Pues no lo sabemos. Se han dado multitud de interpretaciones, Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas, Moisés el que sacó al pueblo de Egipto y lo introdujo en Canaán, Elías aquel que resistió a la apostasía en un momento terrorífico para el pueblo de Israel, Moisés como el que Dios resucitó de los muertos, según nos comenta el libro de Judas, como fue resucitado tras su muerte, y Elías como aquel que no había muerto, porque fue llevado en un carro ardiendo al cielo sin ver la muerte. No sabemos. Lo importante es que estaban estos dos personajes, estos dos extraordinarios personajes con Jesús. ¿De qué hablaban? Nos los dice Lucas. Dice, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Empiezan a hablar de la pasión. Estos personajes le aparecen a Jesús en medio de toda esta escena para darle ánimos, para estar con él en esos momentos tan duros previos a todo lo que iba a acontecer. Lo que iba a sufrir Jesús era tremendo, no solo por el padecimiento físico, sino por todo lo psicológico que se cernía sobre él. Iba a cargar con el pecado del mundo. Sabía que sobre sus espaldas de hombre en ese momento estaba en juego la salvación de toda la humanidad. Y estos dos personajes se aparecen para darle ánimos, para hablar, para comentar. Y los discípulos lo están viendo. Los discípulos se quedan asombrados, pero tienen miedo. Están sorprendidos, pero atemorizados a la vez. ¿Qué nos hubiera ocurrido a nosotros? No lo sé, seguramente lo mismo que a ellos. Y nos comenta entonces que mientras ocurre esta escena, dice que Pedro dijo, Señor, bueno sería para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Pedro el primero en hablar. Pedro el que no sabe lo que dice. Nos comenta Marcos que no sabía lo que hablaba porque estaba espantado. Pero Pedro siempre es el primero, el que salta a la barca para andar sobre el mar, el que más tarde sacará una espada para defender a Jesús. Aquí, el que dice, Señor, ¿hacemos una enramada? ¿O 3 enramadas, una para cada uno? ¿Para protegernos del rocío y para protegernos mañana del sol? Estamos muy a gusto, Señor. Aquí te nos manifiestas como rey. Es lo que queremos. Yo no quiero que tú sufras. Quiero que seas rey. Vamos a quedarnos aquí por siempre. Pedro es extraordinario, impetuoso, no sabiendo siempre lo que dice, pero estando siempre ahí. Un líder nato. Un líder nato. Y nos comenta que mientras él hablaba, una nube de luz lo cubrió, o los cubrió. Y aquí una voz que desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mientras Pedro está hablando, no se le hace ni caso prácticamente. Una nube cubre a los 3 discípulos. Jesús junto a Elías y Moisés están resplandeciendo y los 3 discípulos son rodeados por una nube. ¿Os imagináis la escena? Tremenda, extraordinaria. Y mientras están en esa nube, atemorizados, oyen una voz además que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es la misma voz, las mismas palabras que se dicen cuando el bautismo de Jesús. Dios Padre va a hablar en 3 ocasiones de forma directa. Una en el bautismo, otra aquí en la transfiguración y otra cuando Jesús está a punto ya de fallecer, clavado en la cruz. Los discípulos oyen esa voz, pero tienen más miedo aún. La gente a veces se burla de Dios. La gente dice Dios no existe. Dios es algo más, es un poder, un ente.
Pero Dios, su presencia, infunde respeto, porque es gloria, porque es poder, porque es majestad, porque está muy por encima de todos nosotros. Y dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El temor no los deja, solo que va increciendo, va creciendo ese temor. Caen sobre sus rostros, no quieren ver, no quieren oír. Están rodeados aún por la nube. Y se postran. ¿Habéis tenido miedo alguna vez en vuestra vida? ¿Tenemos miedo alguna vez por el futuro? ¿Pasamos mal por lo que nos va o por lo que nos resta el futuro? Esos discípulos tenían miedo. Pero ahora viene lo verdaderamente hermoso. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Jesús es el Dios que nos toca, que pone su mano sobre nuestro hombro, los ve asustados y va a ellos, pone su mano sobre sus hombros y les dice: levantaos, no temáis, estéis conmigo. Esas palabras se las dice a los discípulos cuando están en medio de una tormenta: no temáis. Y recordáis también a Daniel cuando cae al suelo en una de las visiones, lleno de temor y de espanto. Y una mano se posa sobre él y se le dice: no temas. Jesús nos dice: no temáis. Yo estoy con vosotros. Estoy a vuestro lado. Aunque tengáis miedo del futuro, del presente, aunque tengáis problemas, yo estoy a vuestro lado. Me hubiera encantado sentir esa mano de Jesús sobre mi hombro. Cuando he llorado, cuando he pasado momentos duros, me encantaría sentir físicamente esa mano. Pero ahora me tengo que conformar con sentirlo espiritualmente. Pero algún día sé que lo sentiré físicamente. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya no estaban ni Moisés ni Elías. Había desaparecido todo el ambiente maravilloso, celestial, que se había creado. Y dice que cuando descendieron, no creo que ellos hablaran mucho. Estarían verdaderamente sorprendidos, estarían mudos de asombro. Jesús les dijo: no digáis nada a nadie de la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Continuaron ellos y nos dice Marcos que discutían entre sí qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y nos comenta Lucas añadiendo que callaron por aquellos días y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús les dice: no digáis nada, porque si vosotros después de haber visto lo que estáis viendo, no sois capaces de interiorizarlo, no sois capaces de entenderlo, ¿cómo lo van a entender aquellos que no han estado aquí? No digáis nada hasta que yo resucite. Porque entonces comprenderéis, porque entonces entenderéis, porque entonces todo el puzzle encajará. Y sabéis, es extraordinario porque Pedro, un tiempo después, cuando él habla a los cristianos, tiene un texto maravilloso que dice lo siguiente. Dice: porque no os hablo fábulas, no os digo cosas que no son verdad. Dice: sino que hablo con el poder que me da el haber sido testigo presencial de la gloria de Dios. Porque dice que él, Jesús, recibió la honra y la gloria. Y oímos esa voz que decía: este es mi Hijo amado. Dice: esta voz, llegada del cielo, la oímos nosotros estando con él en la sagrada montaña. No decimos palabras vanas, ni que nos hayamos inventado. Todo lo que decimos, lo decimos porque nosotros hemos visto el poder de Dios. Hemos visto a Jesús transformarse delante nuestro. Hemos oído la voz del Padre diciéndole: este es mi Hijo amado. Y os hablamos con ese poder. ¿Sabéis? Necesitamos esos momentos de poder con Jesús que nos ayuden a continuar en el resto de nuestra vida.
Quiero compartiros un momento muy especial. Hace ya muchos años, era joven, por un asunto personal fui a Colombia. Lo puse en oración, el Señor facilitó todo, billetes baratos, vuelos que se adecuaban, encontramos alojamiento en una institución cristiana. Y cuando fui allá, todo se vino abajo, todo. Y me derrumbé, pensando que para qué Dios me había llevado ahí. Y recuerdo que estando en un banco, dentro de esa institución, en el jardín que había, llorando, se acercó un muchacho a mí. Estuvo callado un tiempo, y cuando yo le pregunté, él simplemente me dijo algo. Y me dijo, no sé quién eres, ni qué es lo que haces aquí, pero el Espíritu Santo me ha dado una instrucción para ti. Confía en Dios y tus problemas serán resueltos. Aún hoy me estremezco pensando en ello. Y sabéis, esas palabras, ese encuentro con Jesús, con el enviado que me mandó, aún siguen estando en mi vida. Y en esos momentos duros de mi vida que he tenido, como todos tenemos, esas palabras, ese recuerdo en aquel parque, me ha servido para seguir luchando adelante. La foto de ese banco donde estaba, la sigo guardando en mi Biblia, recordando esas palabras. Necesitamos esos encuentros especiales con Jesús. Y es verdad que esos encuentros especiales, esos milagros, no va a hacer que nuestra vida cambie. Los milagros no transforman nuestra vida, pero los milagros son pequeños puntos donde podemos nosotros, pequeñas rocas, donde podemos asentarnos, donde podemos volver atrás nuestra mente y recordar cómo Dios nos condujo en el pasado. Esos momentos maravillosos son los que afianzan. Pero es el día a día el que tenemos que trabajar con Jesús. Los discípulos tuvieron ese momento maravilloso. Y Jesús quiere tener ese momento maravilloso contigo y conmigo. Quiere seguir teniendo esos momentos maravillosos y transformarse delante de nosotros y que lo veamos como el Dios maravilloso que es. ¿Quieres encontrarte también con Él? Búscalo, ora, encuentra tus momentos para Él. Disfruta a su lado. Deja que su nube te cubra. Y en los momentos difíciles sentirás su mano que te dice, levántate, no temas, vamos hacia adelante. Que el Señor te bendiga. Yo sigo estudiando este apasionante relato. Bendiciones.